Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de hoy vamos a seguir en el tema de la burocracia, pero esta vez con un acercamiento distinto, que lo he denominado la posburocracia, que quiere decir qué vendría después de la burocracia en el mejor de los entendidos, o cuál es la forma correcta de modelos de pensamiento administrativo para gerenciar un negocio en su conjunto. Y la burocracia, como lo he venido diciendo, siempre he pensado que en sus inicios fue absolutamente productiva y supremamente útil para las organizaciones. Al punto que yo creo que aún hay muchos principios de la burocracia que se deben rescatar. Por ejemplo, la opción que toman los directivos de una empresa acerca de los procesos, que muchos de los procesos aún se deben tener. Por ejemplo, procesos como las revisiones de rendimiento, procesos como la planeación o la planificación, procesos como la elaboración de presupuestos, son 3 ejemplos de procesos básicos para determinar qué ideas deben prevalecer en una compañía, qué proyectos hay que financiar y cómo se han de distribuir, por ejemplo, las recompensas o los incentivos. Ahora bien, este concepto de humanocracia, que es lo equivalente a lo que vendría después de la burocracia, que ya un grupo importante de compañías todavía muy pequeño está en desarrollo de este concepto postburocrático que se llama humanocracia, va un poco más allá de lo que acabo de mencionar. ¿Va más allá de qué? Va más allá de la parte de los procesos y quedarse anclado a estos, y va más allá también, por ejemplo, de las estructuras organizacionales. Estructuras organizacionales que son deficientes porque acentúan un objetivo, por ejemplo, descuidan otro. Por lo general, descuidan los objetivos de cara al cliente. Son estructuras organizacionales muy pesadas. Son estructuras organizacionales que la mayoría de las personas las ubican con estrechez de miras. Es decir, la división del trabajo es tan fuerte que la gente se especializa en un tema específico y no le genera una mirada de integralidad a las cosas alrededor de su negocio. También muchas estructuras organizacionales son inútiles en la burocracia, dado que además de tener muchos cargos, hay muchas políticas. Es decir, mucho registro de información, y cuando hay un nuevo responsable, ejemplo, una vicepresidencia nueva o una gerencia nueva adicional, aumentando la horizontalidad de la compañía, pero al mismo tiempo esa horizontalidad nueva también requiere su propia verticalidad de gente. Entonces empieza a tener una estructura vertical, pero también empieza a pedir información y a buscar registros y a hacer nuevos registros de información que a la postre en la mayoría de los casos terminan siendo inútiles. También en la burocracia las estructuras organizacionales son inflexibles, son rígidas, difíciles de cambiar, porque hay descripciones de puestos, de funciones, reglas para tomar decisiones, es decir, lo normativo se toma a las compañías. La verdad, como lo habíamos comentado, también se requieren organizaciones más creativas que estructuradas. Ojo con esto, que no estoy diciendo que el desorden sea lo más importante, ni muchísimo menos, pero tampoco que el orden absolutamente rígido es lo más importante, porque eso es atentatorio contra la creatividad y, por supuesto, la innovación. Porque se cree que el orden genera muchísimo más eficiencia cuando en verdad con organizaciones que tú puedes mantener
con un orden relativo, es decir, con ciertas restricciones, pero no con todas las restricciones. De alguna manera, los directivos deberían tolerar, entre comillas y subrayado, el desorden que puede haber en una organización. Cuando digo desorden me refiero a la capacidad que tendría la organización de cuestionar su status quo de manera permanente. A eso me refiero. No me refiero a que haya incumplimientos de todo tipo, a que no se respeten los valores de la organización. A eso no me refiero. Tampoco me refiero a que las personas tengan las compañías como si fuera un paseo, pues, de diversión y no le den la seriedad necesaria, porque no me refiero a eso. A lo que sí hago referencia es a que cuál es el tipo de organización, por ejemplo, en donde las personas están más conectadas con los clientes, donde las personas son más responsables, donde las personas son más comprometidas. Pues en las organizaciones postburocráticas o que no son burocráticas. Es decir, aquellas organizaciones en donde en la medida de lo posible se armoniza placer necesario con deber suficiente. Reitero, este es un concepto extraordinario que le escuché a una persona muy importante que se llama Anthony Bolinches, un español que es un profesional de la salud mental y en muchos de sus aforismos habla de la importancia de armonizar placer necesario con deber suficiente. Y a mí me parece que esto encaja perfectamente en el concepto de posburocracia, porque las personas deben poder sentirse de alguna forma como en una startup, es decir, como en la posibilidad de que fuese, por ejemplo, la compañía un emprendimiento, de la posibilidad de que la compañía tenga mentalidad de dueño. Dicho de otra manera, ahí hay un libro que se llama así, Mentalidad de Dueño o Mentalidad de Propietario, que lo que promulga este concepto de la posburocracia en relación con los compromisos de los individuos es que de alguna manera se pueda generar una cultura de dueños o de propietarios de la compañía. Por supuesto que eso tiene otras implicaciones desde el punto de vista organizacional en términos de incentivos, en términos de recompensas también, pero nada que no se pueda hacer que sea muy beneficioso con respecto a lo que hoy en las rigideces propias de las compañías burocráticas, que son la gran mayoría de las compañías en el mundo actual, nada que no se pueda hacer mejor de lo que hoy día las rigideces propias de esa burocracia establecen. ¿Qué tiene de bueno ser un emprendedor al interior de una organización? Por ejemplo, a los empleados de una compañía emprendedora, de una startup, por ejemplo, les une su pasión por abrir nuevos caminos. ¿No te parece que esa pasión por abrir nuevos caminos también debería estar en tu compañía? O sea, pasión es aquel deseo genuino e intenso de poder hacer nuevas cosas y proponer nuevas cosas para que la compañía llegue a niveles superiores de ejecución. Los equipos, por ejemplo, son pequeños. Los roles apenas están definidos y las normas son flexibles. ¿Te parecería interesante que en tu compañía los equipos fueran más pequeños? Es decir, que no haya reuniones de más de 5, de 6 o de 7 personas al mismo tiempo, porque hay compañías que hacen reuniones de 10, 12, 15, 18 personas con relativa frecuencia porque consideran que todo el mundo debe estar enterado y por lo tanto invitan a todo el mundo a la reunión. Cuando en la práctica real la ineficiencia de eso es toda, porque los equipos deben ser más pequeños, los roles deben ser pues definidos en líneas generales y las normas deben ser flexibles. ¿No te parece que eso sería algo absolutamente extraordinario en una compañía
posburocrática, es decir, de pronto en tu compañía hay pocos niveles y poca presión para el cumplimiento. Esto hay que entenderlo muy bien. El solo presupuesto es una presión para el cumplimiento. Es decir, la persona que es responsable sabe que tiene que cumplir con sus objetivos, pero no están detrás de ella. Pilas, 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 pilas. Adelante, adelante, adelante. ¿Cómo vas? ¿Cuánto vas a vender hoy? ¿Por qué tenemos tantos productos defectuosos? ¿Qué está pasando? Y hay micromanagement. Acá no. Aquí hay pocos niveles y poca presión para el cumplimiento porque se sabe que todos son responsables de los objetivos que les compete. Por supuesto, los objetivos son ambiciosos y los plazos ajustados. Por supuesto, eso ayuda a que la compañía haga lo máximo posible con el menor uso de los recursos. Además, un emprendimiento tiene la obligación de crecer rápidamente. Crea en los empleados una disposición a aprovechar los recursos externos y estar con el ojo pillador de lo que pasa fuera de la compañía y con las capacidades internas, cómo aprovecharlas. ¿No te parece que eso en tu compañía debería darse con mucha naturalidad? Hay pocas formalidades y el método preferido de comunicación son las reuniones de todo el equipo. Vamos a reunirnos un ratico y nos comunicamos en relación con los temas que debemos abordar y cómo debemos ir avanzando. Es decir, la mentalidad de esto es mío, estoy jugándomela por esta compañía, y adicionalmente a esa mentalidad, la flexibilidad en todos los sentidos es lo equivalente a la posburocracia. Por supuesto, no sin antes mencionarte la importancia de la libertad de expresión, la importancia de la tolerancia al desacuerdo, la importancia de que cuando se cometen errores se busquen oportunidades de mejoramiento, porque el que no cometa errores pues no está viviendo y todos cometemos errores. Por lo tanto, en una cultura creativa donde se promueve la inventiva, la innovación, la flexibilidad, los nuevos caminos, los riesgos de equivocarse son mayores. Por supuesto, hay que medirlos para no estar bloqueando y haciendo cosas que no vayan a ser consecuentes con el desarrollo del negocio. Pero una cosa es eso y la otra cosa es prohibirlos. Por lo tanto, cuestiónate, amigo, amiga, directivo, directiva, dueño, dueña de una organización, empleado y empleada comprometida, gerente, director, jefe, coordinador, supervisor, que está dentro de una organización específica. Por favor, cuestiona qué tan lejos estás de la posburocracia, de acuerdo con lo que te he hablado aquí, y qué tan cerca estás de poder seguir empujando dentro de tu organización si ya hoy día estás en ese camino. La verdad, espero que sea súper productivo y puedas en todo momento llegar a tener unas respuestas sinceras, porque uno puede responder esta pregunta, por supuesto, de manera sincera y decir, hombre, estoy muy lejos y no voy a hacer nada. Ok, es válido, pero debes estar claro que vas a seguir en el proceso burocrático. O puedes responder esta pregunta diciendo, oye, efectivamente hay algo que puedo reflexionar y voy a ver si por lo menos dentro de mi ámbito de control puedo modificar algunas cosas para tener equipos más productivos y, por supuesto, generarle a la compañía mucho más valor. Si te gustó este episodio de este podcast, te invito por favor a que lo compartas con quien consideres le pueda interesar, y al mismo tiempo te pido que te suscribas en Spotify o Apple Podcasts a este Hablemos de Negocios, porque me ayuda muchísimo que lo hagas, que me califiques, que me cuestiones allí también, que hagas preguntas y por otro lado que tengas la campanita allí para que cada semana, cada vez que sale un episodio, te notifique. Un abrazo, nos vemos pronto.